Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Oramos. Dios eterno y Padre celestial, bendito seas tú, mi Dios, bendito sea tu nombre, bendita sea tu gracia y tu misericordia que has tenido para con tus hijos. Gracias te damos, mi Dios, en esta noche. Gracias por la presencia de cada hermano, cada joven y cada niño. Gracias por esos himnos que nos permitiste elevar hasta el trono de tu gracia. Gracias, Dios mío, por todo lo que nos has permitido vivir, trabajar, servir y actuar. Por Cristo Jesús, Señor, nos rendimos delante de tus brazos para que seas tú teniendo cuidado de cada uno de nosotros. De tal manera, Señor, que tú nos enseñes a contar nuestros días, Padre eterno, y aprovechar el tiempo sabiendo que los días son peligrosos. Ayúdanos, Dios, en este momento que nos hemos dispuesto a aprender de ti, a que podamos interiorizar tu palabra. Ayúdanos a que podamos comprenderla, a que podamos discernirla, pero también que podamos ponerla por obra, Padre mío. Te ruego que esta palabra, Señor, halle un espacio en el corazón y el entendimiento de cada uno de mis hermanos, y que sea de provecho, que sea de edificación y fortaleza para nuestra iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador te lo pido con acciones de gracia y para gloria tuya. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver el tema que les dije que había preparado. Se llama Él os guiará a toda la verdad. Así se llama el tema. Él os guiará a toda la verdad. Vamos a ver, hermano, primeramente, ¿de quién está hablando aquí Jesucristo? ¿De quién cree usted que está hablando Jordan, Jesucristo aquí, cuando dice Él? Porque Él aquí no es un artículo, Él es un pronombre personal, refiriéndose a alguien masculino. La tercera persona creo que le llaman de los pronombres personales. La segunda, yo, tú. Tercera, yo, tú, él. Él os guiará, dice, a toda, no dice alguna, a toda la verdad, pero tenemos que entender de quién está hablando Jesucristo. Está hablando del pastor, está hablando de su papá, está hablando de su mamá, está hablando de su maestro, del colegio, está hablando del médico. ¿De quién está hablando aquí Jesucristo que lo iba a guiar a toda la verdad? ¿De quién está hablando? ¿Del amigo que te está enseñando algunas cosas, algunos juegos, algunas mañas, algunos vicios? ¿De quién está hablando que te iba a guiar a toda la verdad? Está hablando tal vez de tu vecina que se pone a murmurar y para lo único que te toma en cuenta es para chismear o para ponerte las noticias al día. ¿Será que está hablando de esta persona? Estará hablando de tu compañero de trabajo que se pone al día y te cuenta qué maravilloso le fue el fin de semana en parrandas, en vagancias, en vicios, etcétera. ¿Será que se está refiriendo a ese nuestro Señor Jesucristo cuando dice Él os guiará? Porque está hablando de una persona. ¿De quién está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo? Está hablando del Espíritu Santo. ¿Por qué le hago entonces la interrogante, la pregunta, que si era de otras personas, que si era de otra circunstancia, la que nos iba a guiar a toda la verdad? Si son tus estudios que te van a guiar a toda la verdad, a todo el conocimiento. Si es tu trabajo el que te va a guiar a toda la verdad, porque desafortunadamente es por quien nosotros nos estamos dirigiendo y no por el Espíritu Santo. Considero, oiga bien, aquí estoy hablando a título personal,
que es de gran relevancia meditar en este hermoso tema. ¿Cuál tema? Él os guiará a toda la verdad. Y este tema, ausente de muchos púlpitos y olvidado en la vida de muchos cristianos. Oiga bien, este tema está ausente de muchos púlpitos. ¿Por qué ausente de muchos púlpitos? Porque ya casi nadie predica sobre la obra del Espíritu Santo. Casi ya nadie predica sobre la necesidad de la comunión con el Espíritu Santo. Casi ya nadie enseña de los atributos del Espíritu Santo. Casi ya nadie enseña sobre la persona del Espíritu Santo. Ya casi nadie predica sobre el andar en el Espíritu Santo, el vivir en el Espíritu Santo. Ya casi nadie predica. Por eso está ausente de muchos púlpitos, porque los púlpitos se están ocupando para muchas cosas. Por ello vemos en iglesia desviándose de la verdadera adoración a Dios, como estaba enseñando el hermano el martes. Muchas iglesias, y cuando estamos hablando de iglesias no nos referimos solo a estos tipos de reuniones carismáticas, sino que estamos hablando de iglesias bautistas, hermano. Iglesias bautistas que se están apartando de la verdadera adoración a Dios, practicando todo tipo de festividades paganas o realizando cualquier tipo de actividad emotiva para atraer para sí a mayor audición. Oiga bien, ya no solo podemos hablar de iglesias que son carismáticas, que son emocionalistas, etcétera, que son bulliciosas. Hablemos de nuestro gremio, hablemos de nuestra fe, dejémoslos a ellos ahí tranquilos donde están. Hablemos de nuestros orígenes bautistas, que desafortunadamente también por carencia de la predicación del Espíritu Santo en los púlpitos y la carencia de poder en las predicaciones por la ausencia del Espíritu Santo, es que vemos que están recurriendo a mecanismos, están recurriendo a practicar cualquier tipo de festividad o realizar cualquier tipo de actividad emotiva. ¿Qué hablamos de festividades? Bueno, ustedes escucharon el domingo que si celebramos algo que preguntaron ahí, San Valentín. ¿Cómo voy a celebrar yo a ese? Si era un cura, ese era un sacerdote que estaba bendiciendo la relación de dos jóvenes que estaban en rebeldía con sus padres, que sus padres no querían aquella relación y no se la aprobaban, y él vino y la aprobó y la bendijo. Entonces de ahí sale el día de San Valentín, y por eso le llaman del amor, y después le añadieron la amistad para acomodar a aquellos que no estaban celebrando el amor, entonces que por lo menos celebraran la amistad, un acto comercial. Y así están celebrando muchas iglesias para atraer a mayor audición. Es que así atraemos a jóvenes, es que así atraemos a pareja, es que así atraemos a muchachos y le hacemos competencia. A ver, vos muchacha, aquel que te anda enamorando, traerlo ese día al culto. A ver, vos muchachos, la que andás detrás de él, andá a traerle ese día al culto, porque es día del amor y la amistad. Y el que traiga más, se gana el premio. Celebrando todo tipo de festividades y todo tipo de actividades emotivas. Bueno, vamos a realizar esto para ver si así traemos más audición. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué cree que el predicador o el pastor está recurriendo a cosas mundanas, a cosas carnales, a cosas de este mundo, para atraer mayor audición? ¿Qué fue lo que ocupó Pedro? ¿Qué fue lo que ocupó nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que ocupó aún el apóstol Pablo para la iglesia? ¿Qué fue lo que ocuparon estos hombres de Dios para atraer? Por ejemplo, Pedro, cuando predicó y se convirtieron miles de personas, ¿qué fue lo que ocuparon? ¿Será que pusieron chimbomba? ¿Será que hicieron como hacen hoy en muchos auditorios, que ya no parecen iglesia? Por eso ya no le ponen iglesia, le llaman comunidad, le llaman esto, luces de colores, pintan todo el fondo en negro, todo el piso es negro y aquellas luces, y es un auditorio ahí de discoteca.
procurando hacer cualquier tipo de actividad emotiva. Y traen conciertos con fulano de tal, revelaciones de palabras con fulano de tal. Actividades emotivas para atraer a la gente. ¿Sabe lo que usó Pedro? ¿Sabe lo que usó Pablo? ¿Sabe lo que usó nuestro Señor Jesucristo? Es lo que sigue usando la iglesia, debería seguir usando la iglesia. El Espíritu Santo. Pero está ausente de los púlpitos. Pero no está ausente solo de los púlpitos. También está ausente, hermanos, de la vida de muchos creyentes. Lo primero, ¿qué es lo que hace? Cuando el Espíritu Santo está ausente de los púlpitos y se atrae a mayor cantidad de jóvenes y le decimos a los jóvenes, vengan así, no importa, Dios lo que quiere es tu corazón, vení, aquí Dios va a realizar, aquí va a alcanzar el éxito de tu vida, aquí Dios va a cumplirte todos tus sueños, todos tus anhelos, etcétera, etcétera. Vení, así como andás, no importa, lo que queremos es llenar todas esas bancas de jóvenes, no importa si andás fumando marihuana, eso no lo prohíbe la Biblia. No importa si andás bebiendo guaro escondido, eso no lo menciona la Biblia. La Biblia mencionó vino, no guaro. Así me han dicho algunos. La Biblia no mencionó el cigarro, el fumar. No mencionó eso, no mencionó la marihuana, no mencionó la coca. Nada de eso mencionó la Biblia. Además, eso era para otros tiempos. ¿Sabe lo que está produciendo la ausencia de el Espíritu Santo en los púlpitos? Está produciendo vidas no regeneradas. Vidas no regeneradas. Vidas no transformadas por el poder de Dios, sino vidas que se sienten bien con los cantos que se cantan en esa iglesia. Por eso es que nos dice, es que yo voy allá, porque se sienten identificados con las emociones que allá les enseñan. Es que allá es más bonito, porque se sienten identificados con el teatro que les presentan. Pero si fueran vidas transformadas, no anduvieran buscando paredes, no anduvieran buscando emociones, sino que anduvieran sedientos de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que produce entonces la ausencia del Espíritu Santo en los púlpitos? Da como resultado un sinnúmero de creyentes no regenerados. ¿Por qué digo un sinnúmero de creyentes? Porque hay personas que quizás sinceramente están creyendo. Y usted cuando ha ido a predicar quizás se ha encontrado con estas personas. Están creyendo sinceramente, pero sinceramente están viviendo de manera equivocada. Oiga bien, están creyendo sinceramente en lo que se les está enseñando. Ellos son sinceros, están creyendo sinceramente en eso, pero están viviendo sinceramente equivocados. ¿Por qué? Porque son vidas no regeneradas. Son vidas que han sido restauradas, disque restauradas o reformadas por las motivaciones que le hace el predicador, porque no es un predicador, el orador, porque ahora ya los púlpitos ya no son para predicar la palabra de Dios por la ausencia del Espíritu Santo. Entonces los hombres que usan los púlpitos han recurrido a mensajes motivadores, motivacionales, y entonces ya no necesitan ni siquiera de la escritura, sino que necesitan lo contemporáneo de la filosofía, lo contemporáneo de la psicología. La psicología hoy en día, oiga bien hasta dónde está llegando, y aquí hay muchos cristianos y muchas cristianas y tienen que tener cuidado en eso. Porque el apóstol Pablo le hace una advertencia clara. Si no me equivoco es en 2 de Timoteo capítulo 4, donde dice que vendrán tiempos en los cuales los hombres de estos tiempos iban a ser amadores de sí mismos. ¿Sabe qué está enseñando hoy en día tanto la filosofía como la psicología moderna? Pensá en vos, sentite bien vos consigo misma, amate a sí mismo. No te desgastes pensando en otro. No te desgastes que te acepten otro. No te desgastes que piensen de bien en otro. Amate a sí misma.
cuando Jesús nos dijo que nos aborreciéramos a sí mismos, que nos despreciáramos a sí mismos. Porque el que quiera ganar su vida, la perdería. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, dice. Pero la filosofía humana está enseñando, y la psicología moderna, a ser narcisista a las personas. Eso se llama narcisismo. Ya no pienso en tu bienestar. El Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No, yo tengo que amarme yo, pensar en mí. Pensar en mí primero, sentirme bien conmigo mismo, sentirme en paz conmigo mismo, pensar para mí, dedicarme tiempo, invertirme tiempo, recursos, etcétera, etcétera. Esa es la psicología moderna de hoy en día. Y ustedes escuchaban, había un programa antes de estos alborotos que le llamaban Pensando en Positivo. No penses negativo. ¿Cómo te vas a estar martirizando vos sola pensando que tenés una baja autoestima, que nadie te quiere, que esto, que no? Ese es pensar negativo. ¿Cómo vas a pensar que no podés hacerlo? Metete de cabeza. Hermanos, se llama eso egoísmo y narcisismo. Claro, tenemos que cuidarnos nosotros. No le estoy diciendo que no nos tenemos que cuidar. No le estoy diciendo que no tenemos que invertir tiempo en nosotros. No le estoy diciendo que no tenemos que invertir recursos en nosotros. Pero antes de nosotros el Señor dijo, ama a tu prójimo. Y ellos dicen, no, me amo primero yo. Y otros dicen, no podés amar a alguien si no te amas a ti mismo. El Señor Jesús, ¿qué le dijo Pedro a Jesús? ¿Cómo se te ocurre decir que vas a hacer eso? Ten cuidado de ti mismo. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Porque le estaba diciendo Pedro a Jesús que no pensara en ir a la cruz, que no sufriera el Calvario, que tuviera compasión de sí mismo, que no pasara el sufrimiento. Hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar de esa manera y dejamos que nuestras vidas vayan en esa dirección y instruimos y dejamos que nuestros hijos vayan en esa dirección, déjeme decirle que vamos a tener un sinnúmero de vidas fracasadas. Un sinnúmero de vidas fracasadas. Porque la ausencia del Espíritu Santo en los púlpitos está dando como resultado un sinnúmero de creyentes fracasados, sí. O cristianos que no están viviendo en la abundante gracia de Dios. Esto debido a la carencia, oiga bien, porque puede ser que tenga buena doctrina, como algunos hermanos, puede ser que esté batallando, pero con la ausencia del Espíritu Santo está desperdiciando la vida de la abundante gracia de Dios, por la carencia de la presencia y del poder del Espíritu Santo en sus vidas. Y como consecuencia, creyentes mediocres, fracasados. Los unos son creyentes no regenerados. Oiga bien, los púlpitos están produciendo creyentes no regenerados. Y los creyentes, los cristianos, que no están viviendo en el poder, en la gracia plena del Espíritu Santo, están llevando vidas fracasadas, hermano. Vidas fracasadas. ¿Por qué vidas fracasadas? Porque no están dirigiendo su vida con el Espíritu Santo. Las decisiones que están tomando no son guiadas por el Espíritu Santo. Las acciones que está tomando no son guiadas por el Espíritu Santo. El emprendimiento que usted ha hecho no está guiado o aprobado por el Espíritu Santo. Y como consecuencia tiene fracasos. Como consecuencia está el fracaso. Y es ahí donde miramos vidas frustradas. Si no, miremos que tan llena está nuestra iglesia del poder del Espíritu Santo. Miremos qué tan llena están las vidas de nuestra iglesia del poder del Espíritu Santo. Miremoslo.
¿Ustedes creen que alguien que está lleno del poder del Espíritu Santo está feliz con quedarse en su casa, sabiendo que tiene 1 hora o 2 horas dedicadas, una para la alabanza y otra para aprender más del Señor, para recibir el consejo de Dios, para vivir en la plenitud de la gracia de Dios? ¿Ustedes creen que alguien que está viviendo en ese poder va a preferir estar en otras actividades que estar aquí? Pero después miramos vidas fracasadas porque están: pastor, ando desanimado, ore por mí para que Dios me dé ánimo. Pastor, ya no quiero seguir, ore por mí para que Dios tenga misericordia de mí. Y si llegamos a visitarlo: pastor, ¿cómo anda? Pues ahí usted sabe, pastor, dice, cayendo que levantando. Vidas cristianas fracasadas que no están viviendo en el poder del Espíritu Santo. Este tema del Espíritu Santo no se ha ausentado solo de los púlpitos, se ha ausentado también de la vida de muchos cristianos, hermanos. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que posee los mismos atributos de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Vayamos a, si quiere ir anotando, le voy a dar chance. En Juan capítulo 4, versos 24, dice así: Dios es, ¿qué cosa? Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, ¿qué dice? Es necesario que le adoren. Hermano, cuando estaba dirigiendo el hermano dijo: bueno, hemos adorado al Señor. Vamos ahora, después que hubo orado, dijo: hemos adorado al Señor, porque a través de la oración se adora a Dios. Dijo: ahora vamos a alabar al Señor. Pero dice la Escritura que los que adoramos al Señor en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Quiere decir que si en esta iglesia se le ha enseñado a usted y usted se identifica con esta iglesia, se identifica con esta sana doctrina y usted se identifica que aquí se le está haciendo la verdadera adoración a Dios, oiga bien, es necesario que también usted le adore en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores busca Dios que le adoren. Dios no anda buscando la adoración en la muchedumbre. Dios no anda buscando la adoración ahí a cuando hacen esos espectáculos. Dios anda buscando la adoración en aquellos corazones que están siendo guiados en el Espíritu Santo. Aquellos corazones que realmente adoran a Dios, quieren adorar a Dios. Pero déjeme decirle que usted no puede adorar a Dios si está menospreciando la comunión con el Espíritu Santo. Usted no puede adorar a Dios si está obviando al Espíritu Santo, si está ignorando al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios es el Espíritu. Y está desperdiciando la única oportunidad que tiene de tener comunión con Dios. Decimos cuando predicamos, el primer versículo que decimos es en Romanos capítulo 3, versos 23, dice que por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Están destituidos, el hombre está destituido, el hombre está expulsado de la presencia y de la gloria de Dios. El hombre natural no puede tener comunión con Dios. El hombre natural, por mucho que quiera, a través de imágenes, a través de ídolos, a través de festividades, a través de artimañas que hace, a través de estratagemas que hace, el hombre quiere buscar comunión con Dios. Por eso es que hicieron esa gran estatua llamada Cristo Rey, porque les parece que eso es el símbolo de Dios aquí en Managua. Por eso hicieron una estatua y la sumergieron allá en el río San Juan. ¿Por qué? Porque dice que esa es la Virgen de los náufragos.
Andan buscando la manera de cómo tener comunión con Dios, pero no pueden porque están destituidos de la gloria de Dios. Pero usted y yo nos hemos acercado a Dios y tenemos esa preciosa oportunidad de tener una comunión verdadera con Dios, pero la estamos menospreciando, la hemos subestimado, no la hemos valorado, la hemos ignorado y no queremos tener esa preciosa comunión con el Espíritu Santo. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, no es todo. Esto no es chicha para repartir como un indio a todo el mundo que llegó a la fiesta. Aquí hace una enumeración. Dios es espíritu. Mire bien. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le sigan adorando. Hermano, el Espíritu Santo es el paracleto de la iglesia. La palabra paracleto del griego significa abogado, intercesor, ayudador. El Espíritu, Dios envió a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? A morir por nosotros. Pero como Él tenía que morir y ascender a lo sumo por el Padre, ¿qué pasaba con nosotros? Él tenía que regresar allá. ¿Cómo quedamos nosotros? Solos. Pero Jesús dijo, no los voy a dejar solo. Dejaré al Consolador. Dejaré al Consolador. Dios no quiere que usted camine solo. Dios no quiere que usted camine sola. Dios no quiere que yo camine solo. Dios quiere caminar conmigo. Porque dice, Él tomará de lo mío. Dios quiere que caminemos con Él. El problema es que usted no quiera caminar con Él. Que usted se levante, en virtud de levantarse en la comunión del Espíritu Santo, se levante en apuros, en estrés, en angustia, en amarguras, en pleito, en ira, en contiendas, en virtud de levantarse en la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Dice ahí, donde habíamos leído, que llevó el hermano la lectura, fue en 16, ¿verdad? Juan 16, vamos a leer ahí, hermanos, para que miremos un poco. Dice el verso, mire qué interesante que ahí está la Trinidad. Por eso decimos el Espíritu Santo, el Paracleto en la iglesia, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Mire qué interesante lo que dice ahí, San Juan capítulo 16, versos 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no, está hablando primero de quién, del Espíritu Santo, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará ¿de quién? ¿De quién está hablando ahí? Jesucristo está diciendo, Él tomará de lo mío. No está hablando de sí mismo, está hablando del Espíritu Santo, que Él nos iba a guiar y que Él iba a tomar, no iba a hablar por su propia cuenta. Quiere decir que no iba a hacer nada diferente a lo que enseñó Jesucristo, nada opuesto a la voluntad y propósito de Dios. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene, ¿quién ahora menciona ahí? Todo lo que tiene, ¿quién? Ya no está hablando de Jesucristo, sino que está hablando del Padre. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo que tiene el Padre es mío y el Espíritu Santo tomará de lo mío. Pero está hablando de tres personas diferentes, ¿verdad? El que se quiera perder que no hay tres, es problema de ellos, pero ahí hay tres. Y de tres personas. Pero lo interesante, hermano, es que podemos ver aquí en el capítulo 6, dice, verso 7, pero yo os digo la verdad.
os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Les conviene que me vaya. A eso se le llama Paracleto, el Consolador de la iglesia. Cuando Él, ahí está acentuado, pronombre personal, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, etc. Hermanos, el Espíritu Santo es el Paracleto de la iglesia, que quiere decir abogado, intercesor, ayudador. ¿Entendemos eso? Él es abogado, Él aboga por la iglesia, por usted y por mí. Él intercede por usted y por mí. Y Él le ayuda a llevar la carga cristiana en esta vida a usted y a mí. Por eso no estamos solos. No estamos solos. Él dijo, les enviaré. Vamos a ver entonces, hermanos. Esto era solo una pequeña introducción para que miremos ahora, entremos al estudio, la obra del Espíritu Santo en el creyente. La obra del Espíritu Santo en el creyente. Mi propósito es que usted conozca al Espíritu Santo. Conozca la relevancia del Espíritu Santo en su vida. Conozca la necesidad del Espíritu Santo en su vida. Conozca la participación del Espíritu Santo en su vida. Relevancia, importancia, participación del Espíritu Santo en su vida. No estamos hablando términos generales el Espíritu Santo en la iglesia. Entonces, aquí me capeo yo. No, en cada uno de nosotros. En primer lugar, porque me imagino que todos los que estamos aquí somos creyentes. Amén. ¿Hay alguno que no es creyente? Jordan dice. En principio, la obra del Espíritu Santo en el creyente dice que el Espíritu Santo es el que nos guía al arrepentimiento. ¿Cómo es esto? Ustedes han estado tal vez en alguna de las campañas que hemos hecho y ustedes o los cultos de hogares y ven que predicamos al aire libre a todo mundo. Pero cuando predicamos a todo mundo miramos que nadie toma decisiones. La gente escucha, pero la gente se va. Y aquí hemos quedado los que hemos creído. Pero usted creyó no porque usted es buena persona. Usted creyó no porque usted es más inteligente que aquellas personas. Usted creyó no porque usted pudo entender mejor el mensaje que otras personas. Usted creyó porque el Espíritu Santo fue a usted a quien convenció y no a las otras personas. ¿Entendemos eso, hermano? El Espíritu Santo fue a usted a quien convenció y no a las otras personas. Y desde ahí debería sentirse una persona dichosa, bienaventurada, que entre toda esa multitud el Espíritu Santo lo escogió a usted. No fue usted el que escogió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en el propósito de Dios, como dice, Dios me dio todo, el Padre me dio todas las cosas. De Él son todas las cosas y Él me las dio a mí. ¿Cuáles todas esas cosas? Nosotros somos parte de ello. Los planes de Dios, los propósitos de Dios, los designios de Dios. Y Él tomará de lo mío. Y Él dijo, nadie puede venir a mí si primero el Padre no le atrajere. Y entonces, antes de entrar, una fuerza en nuestro corazón, un quebrantamiento en nuestro corazón, una claridad, una luz en nuestro entendimiento. Y dijimos, sí, yo necesito eso. Pero no fue su conciencia, porque la conciencia estaba negra. Oiga bien, la conciencia estaba negra. No fue su corazón, porque su corazón estaba endurecido. No fue su voluntad, porque su voluntad es rebelde, no quiere nada con Dios. Fue el Espíritu Santo que lo convenció de pecado.
el Espíritu Santo. Y entonces la obra del Espíritu Santo, en primer lugar, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo lo guía a uno al arrepentimiento. Y no solo cuando va a entregar su vida por primera vez, sino que cuando usted le ha fallado a Dios, cuando usted se ha equivocado con Dios, que ha creído que ha hecho las cosas bien, o que ha creído que Dios no lo supo, o que ha creído que Dios lo pasó por alto, o que a Dios no le importa, o cuando hacemos algo donde creemos que Dios no nos ve, alguien no nos ve, Dios nos ve. Entonces, el Espíritu Santo obra en su corazón y le da una conciencia de arrepentimiento, una convicción de arrepentimiento. Y entonces usted, si ha sido un creyente, salvo, y es cristiano, pero ha fallado, siente esa carga en su corazón y dobla sus rodillas y le dice al Señor: perdóname, porque he fallado, he pecado contra ti y contra el cielo. Lávame más y más de mi maldad. Borra mis rebeliones. No me eches delante de ti. No me apartes de ti, Señor, ni me quites tu Santo Espíritu. Yo creo que si somos hijos de Dios y reconocemos que hemos ofendido a Dios y reconocemos que le hemos fallado a Dios, no es porque nosotros seamos buenos hijos, es porque el Espíritu Santo nos está diciendo que necesitamos arrepentirnos. Y viene la palabra porque dice que y Él os guiará a toda la verdad. ¿Y cuál es toda la verdad? Que dice que Él te va a convencer de pecado. Y que si tú confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de todo pecado y limpiarte de toda maldad. Amén. Esa confianza, entonces viene esa palabra y yo creo esa palabra y me rindo a Él y le digo: Señor, perdóname porque te fallé. Pero aquí estoy, Señor, ya no quiero fallarte más. Me rindo delante de ti. Hice lo indebido, hice lo malo, pequé, fallé. Pero tu palabra dice que si me arrepiento, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Aquí estoy, Señor, rendido a tus pies y a tus manos. No soy digno, pero te pido misericordia, que me limpies de todo pecado. Con tu preciosa sangre límpiame de todo pecado y de toda maldad que haya cometido. Límpiame de todo lo malo que haya por dentro de mí. De aquellas cosas feas que ni yo me miro al espejo, cuando me miro al espejo ni yo las miro. Pero sé que hay muchas cosas feas en mí, que ni el espejo me las quiere decir. Son tan feas que ni el espejo me las quiere decir. Límpiame, Señor, de toda esa fealdad. Es el Espíritu Santo, hermano. Pero cuando hay ausencia del Espíritu Santo, entonces la gente lleva una vida indiferente, como si nada ha pasado. Una vida se convierte en una vida monótonamente religiosa. Monótonamente religiosa. Y no una vida de adoración, a como leíamos en el versículo, que los que adoran al Padre lo adoren en espíritu y en verdad. Ya no adoramos en espíritu y en verdad, sino que adoramos de una manera monótona y religiosa. ¿Por qué monótona? Porque venimos al culto como cualquier día, puede ser martes, jueves, nada pasó, domingo también y nada ha cambiado en nosotros. Y religiosa porque lo que hacemos es cumplir con una responsabilidad delante del pastor, delante de la iglesia, delante de los líderes y ya está. Pero no se trata de eso, hermano. Se trata de que el Espíritu Santo esté obrando en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, en primer lugar, el Espíritu Santo lo guía al arrepentimiento. Dice Juan 16, 8 y 9, y cuando venga, convencerá. ¿Cuando venga quién? El Espíritu Santo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. En segundo lugar, el Espíritu Santo lo regenera.
no solo le perdona su pecado y lo deja abandonado a su suerte. Oiga bien, no solo le dice, bueno, te perdono y ahí seguí tu camino, sino que el Espíritu Santo se encarga de hacer una transformación maravillosa, oiga bien, de hacernos ver que aquellas cosas que antes para nosotros eran correctas, ahora las miramos de forma incorrecta. De aquellas cosas que antes para nosotros eran agradables, ahora verlas de manera desagradable. Aquellas cosas que antes eran un deleite, ahora sean un aborrecimiento. Entonces el Espíritu Santo lo que hace en la persona, por eso es que muchas personas dicen, es que yo no voy a la iglesia o yo no tomo esa decisión. Y si sigo pecando, es lo primero que le dicen. Pero se les olvida que no son ellos los que van a seguir en la iglesia, sino que es Dios con ellos que estarán en la iglesia, cuando se hayan arrepentido de manera sincera. Porque con aquellas cosas que nosotros humanamente no podemos transformar, no podemos batallar, el Espíritu Santo nos da todos los recursos para que nosotros los podamos hacer. Y el primer recurso que le da el Espíritu Santo a la persona, ¿sabe qué es? Un cambio de mentalidad. Siempre le he dicho, si no hay cambio aquí, no hay cambio en el resto. De nada sirve que yo cambie de dirección si no cambio mi forma de pensar. De nada sirve que yo cambie mi apariencia si no cambio mi forma de pensar. A eso se le llama regeneración. Dice que el Espíritu Santo lo regenera de una naturaleza caída y corrupta a una nueva creación. En Juan capítulo 3, versos del 3 al 8, nosotros encontramos una maravillosa plática, un maravilloso diálogo, una maravillosa exhortación que Dios le está haciendo a un hombre prominente, principal, dice, entre los judíos. Era un hombre que conocía lo que se conoce como el Antiguo Testamento, la Torá, la conocía muy bien, mejor que nosotros, hermano, mejor que la conocían los apóstoles. Y conocían no solo la letra, sino que hasta la interpretación de ella. Oiga bien, pero este hombre no conocía qué cosa era ser regenerado espiritualmente. A este hombre se le acerca a Jesús y llega a él a medianoche, dice, buscando a Jesús cuando ya nadie lo mira. Porque en aquel entonces no había luminaria pública, sino que las casas tenían unas velitas, unas lamparitas y adentro. Y ya después en oscuro cerraban las cortinas, entonces todo quedaba en oscurana. Por eso hay muchas parábolas donde el Señor dice, echarlo fuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque los judíos tenían temor a las tinieblas. Porque la cortina se cerraba, la puerta se cerraba, quedaban las lucecitas como antes cuando nosotros teníamos candelitas, candiles, no había luminaria pública. Entonces llega Nicodemo a oscura, que nadie lo mira, y llega donde Jesús y le dice, Señor, sabemos que provienes de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Y no le dice Señor, le dice Maestro. Sabemos que provienes de Dios porque nadie puede hacer estas cosas si primero no proviene de Dios. Y el Señor le dice, te es necesario nacer de nuevo. Porque si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el verso 3, no puedes entrar el verso 5 al reino de Dios. Te es necesario nacer. ¿Y qué es el nuevo nacimiento? Él entendió que el nuevo nacimiento era que lo volviera a parir su mamá. Y no se trata de eso. El nuevo nacimiento dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El nuevo nacimiento es una regeneración, un cambio, una transformación en nuestra forma de pensar. Porque cuando cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos nuestra forma de hablar, cambiamos nuestra forma de actuar y por ende cambiamos nuestra forma de vivir, hermano. Pero si no hay cambio aquí, no hay cambio en el resto. Tito 3:5, hermano. Dice así. Porque nosotros también, del verso 3 al verso 5, vayamos ahí.
Tito capítulo 3 del verso 3 al verso 5 para que miren que no le estoy hablando cosas fuera del contexto. Porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos. Oiga bien cómo éramos. Éramos rebeldes. Estábamos extraviados, es decir, estábamos perdidos. Esclavos éramos ¿de qué? De concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia. Mire qué currículum el que teníamos, hermano. ¿A alguno le hubiera gustado tener un amigo o una amiga así? Pero los tenemos y no nos damos cuenta, porque nosotros éramos eso, de los cuales ahora no los queremos tener. Y dice, éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es decir, nos aborrecíamos, pero nosotros éramos aborrecibles. Pero cuando se manifiesta, esto es lo más, fíjese que con solo leerlo, con esta entonación, todo eso que éramos, pero dice, mire qué tremendo esto que sigue. Versos 4 creo que es. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, no cuando tú levantaste tu mano, no cuando tú repetiste una oración, no cuando tú decidiste decir, sí, voy a ir a la iglesia, sí, ahí lo voy a acompañar, sí, ahí lo voy a apoyar, como me dijo alguien un día. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Primero, la misericordia. Segundo, el lavamiento de la regeneración. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Mire, no fue, si tuviera 2 botellas aquí, permítame esa botellita, por favor. Haga cuenticazo, hermanos, que esta es su mente. Esta es su mente, ¿verdad? Agua pura. ¿Verdad? Esta es su mente. Antes de que viniera Cristo, esta era su mente. Su mente ya estaba llena, no es que quedó un espacio vacío como esta, estaba llena. ¿De qué estaba llena? De todas las cosas que leímos ahí, ¿verdad? Pero cuando dice lavamiento de la regeneración, dice que Dios agarró esta botella, sacó toda esta agua con toda la enumeración que tenía ahí, dice, insensato, extraviado, esclavo de concupiscencia, deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecible, etcétera, etcétera. Todo lo que éramos nosotros, lo sacó el Señor y lo echó así. Lavó bien esta botella con la sangre de Jesucristo y ahora derramó de su Espíritu Santo en ella. Romanos capítulo 8, verso 5. ¿Qué dice? Romanos capítulo 5, creo que, verso 8. 8, 5, lea el 8, 5. Ahora busque Romanos 5, 8. Ahí es. Ahí. ¿En qué? Lee el versículo 5. 5, 5.
La esperanza, porque ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, no fue a como creemos algunos, que esta botella estaba llena y lo que hizo Dios solo fue un rellenito para complementarla. No, porque dice que Él no iba a poner remiendo nuevo en vestido viejo, ni iba a derramar vino nuevo en odres viejos, sino que todo tenía que ser nuevo. Entonces agarró la botellita, la lavó con la sangre de Jesucristo, que es nuestro cuerpo, y ahí derramó. Por eso dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, antes que éramos, dice, cualquier cosa de lo que esté enumerado, pero ahora dice que somos templo. Antes no éramos templo. Antes éramos guarida de chacales, tal vez, de demonios, de espíritus chacaleros. Ahora somos templo y habitación, eso significa morada o tabernáculo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como estuvo enseñando el hermano Mario la vez pasada, tabernaculizó en nosotros. Y dice que cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con nosotros los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Y ahora viene por la renovación. ¿Qué es la renovación? Quitó algo viejo por algo nuevo. ¿Qué fue lo viejo que quitó en nosotros y qué fue lo nuevo que puso en nosotros? Y quitaré de su corazón, y quitaré su corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Quitó lo viejo y nos dio algo nuevo. Nuestro espíritu estaba muerto en delitos y pecados. Y ese espíritu muerto lo quitó el Señor y ahora nos dio un espíritu nuevo, que es el Espíritu Santo, para que por medio del Espíritu Santo los unos y los otros tengamos comunión y acceso a Jesucristo y al Padre. ¿Entendemos eso, hermano? Entonces el Espíritu Santo los regenera y nos renueva, pero no es que hace una mezcla y no es que así soy yo, así nací, así me quedo. Entonces no ha sido regenerado, no ha sido renovado, hermano. Solo aprendió unas lecciones bíblicas, solo aprendió unos versículos bíblicos que quizás le gustaron. Tal vez solo le gustó la forma ordenada en que celebramos nosotros cada adoración a Dios. Quizás le gustó la forma en que se expone la palabra de Dios, pero no es una persona regenerada. A eso nosotros, a lo regenerado y renovado, es lo que nosotros le llamamos que es una persona que ha nacido de nuevo. Es una persona que ha nacido de nuevo. En tercer lugar, el Espíritu Santo nos sella. ¿Cómo es esto que nos sella? Si bien es cierto, nosotros decimos, mi hijo, yo le digo a Evan, mi hijo, ¿verdad? Pero realmente es mío. Yo digo mi esposa, pero realmente es mía. Digo mi Pepe, pero realmente es mío. ¿De quién es? ¿De quién es? De Dios. Porque déjeme decirle que el sello lo que representa es la propiedad, la seguridad de la propiedad, de pertenencia, seguridad de propiedad, de pertenencia. Yo puedo decir mi hermano, mi hermana, pero es mi hermano y mi hermana, pero es mío, de algo posesivo. No, todos pertenecemos, los que hemos sido sellados, somos propiedad de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo nos sella, hermano. A veces hablamos del sello, que somos sellados con el Espíritu. Es diferente a decir ser marcado, ¿verdad? Los que van a ser marcados, porque Satanás es imitador, los que van a ser marcados son los que quedan en la tribulación, que van a adorar a la bestia.
allá ellos, porque se les envió un poder engañoso por cuanto no creyeron a la verdad y creyeron a la mentira. Pero la iglesia, los que hemos nacido de nuevo, oiga bien, los que hemos nacido de nuevo, le pertenecemos y somos propiedad absoluta, no a medias, absoluta de Dios. ¿Entendimos eso? He ahí la razón por la cual Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿Qué significa fe? Obediencia. En la obediencia del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Decir, soy sellado con el Espíritu Santo, todos los creyentes somos sellados, es fácil, hermano. Es fácil porque no está pagando nada por decir eso. Pero vivirlo, sentirse con esa seguridad de pertenencia, que mis hijos no son míos, Arlen no es mía, ni de Mario. Es la esposa de Mario. Pero ella le pertenece a Dios, Mario le pertenece a Dios, Iván le pertenece a Dios, Ivania le pertenece a Dios, Isaías le pertenece a Dios. Y cada uno de nosotros aquí le pertenecemos a Dios. Yo le pertenezco a Dios si he sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Porque dice que fuimos sellados ¿para qué? Para el día. ¿Para qué? Para el día ¿de qué? De la redención. ¿Qué es la redención? La liberación plena, que es cuando Cristo venga por su iglesia. Amén. Ya no nos vamos a pertenecer unos a otros. Ni el hijo le va a pertenecer a los padres, ni los padres a los hijos, ni el esposo a la esposa. Le vamos a pertenecer. Todos somos desde ya propiedad de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando nos sella. Antes eras del mundo. Antes no éramos del diablo. Oiga bien, no éramos del diablo. Porque no es que Cristo se los quitó al diablo y ahora se los llevó a Dios. No se confunda. Usted se ha sido llamado por Dios. Usted se ha sido escogido por Dios. Usted se ha sido salvo por Dios. Si usted ha sido justificado por Dios, si usted ha sido santificado por Dios, usted nunca le perteneció a Satanás. Usted nunca fue cabro. ¿Saben? Lastimosamente, cuando se malinterpreta esta doctrina, de decir que antes le pertenecíamos al diablo y ahora le pertenecemos a Dios, que antes éramos cabros, que ahora somos ovejas. No, hermano, Dios no anda alterando la genética. Usted siempre ha sido una oveja del Señor. Oiga bien, Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuándo oye la voz? Cuando el Espíritu Santo le convence, lo redarguye y lo guía a su Señor, a su pastor. Pastor, pero a mí me dijeron que yo antes era cabro y ahora soy oveja. Entonces, si antes era cabro y oveja, es peligüey. Y el Señor no tiene peligüey. Él no anda haciendo nada híbrido. Él dijo que a la derecha estarían las ovejas y a la izquierda estarían los cabros. Ahí no iba a haber peligüey, hermano. Las alteraciones genéticas las anda haciendo el hombre, pero Dios no. ¿Qué era entonces, pastor, antes de que me convirtiera al cristianismo? Porque si ahora soy hijo de Dios y no era hijo de Dios antes, ¿de quién era? Era hijo, dice, extraviado. Era una oveja perdida del Señor, el cual el Señor la rescató de lo perdido en que vivía y la trajo a sí mismo. ¿Entendemos eso? Todo eso es parte, una explicación para que usted pueda entender la regeneración que hace el Espíritu Santo. Dice, por ejemplo, para que entendamos un poco lo que le estoy explicando, vaya a Efesios capítulo 2, versos
1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, sí, espiritualmente. No habíamos sido renovados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Siguiendo quién? No dice que eras parte. Iba siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales anduviste perdido. Anduviste perdido ahí, entre los hijos de desobediencia, pero no eras un hijo de desobediencia. Andabas metido, perdido ahí, pero no pertenecías ahí. Era una ovejita entre la manada de cabros que no había hallado a su redil. Pero una vez que dijo Jesús, tengo otras ovejas que no son de este redil y las traeré también a mí. Ahora Dios te ha traído al redil que tú perteneces y es la iglesia. Pero para poder entrar a ese redil, el Señor viene y quiere lavarte toda la mugre que acumulaste cuando andabas perdido en el lavamiento de la regeneración. Y quiere quitarte todos esos malos hábitos que aprendiste cuando andabas en los cabros, con los cabros. ¿Por qué? Porque las ovejas, ¿qué hacen las ovejas? Los cabros creo que dicen que berrean, pero las ovejas, ¿qué hacen, Iván, y a las ovejas? Bala. Eso que dijo ella. Pero no berrean, los que berrean son los cabros. Pero las ovejas aprendieron a berrear por andar con los cabros. Así nosotros quizás aprendimos muchas mañas que eran del mundo, pero no eran de nuestra naturaleza, con la que Dios quería que anduviera. Entonces todas esas cosas Dios tiene que renovarlas y regenerarlas. Pero ¿puede usted hacerlo? ¿Puede, dice el etíope, mudar su piel? ¿Puede el tigre o el leopardo borrarse sus manchas? No, porque está injertada en su naturaleza. ¿Quién lo puede hacer entonces? Dios, por medio del Espíritu Santo, en la renovación del Espíritu Santo. Ahora entendimos. Usted tiene que entender que usted nunca fue un cabro. Usted nunca fue un hijo del diablo. Usted fue un hijo perdido. Usted fue un hijo de Dios. Usted fue una oveja perdida. Usted fue como la moneda perdida, que andaba perdida hasta que le encontró su dueño, que es Jesucristo. Y vendrán a mí y yo les daré vida eterna. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos? En Efesios 1:13, ahí tenemos el versículo. En él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado, ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Oiga bien, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Para qué fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa? Versos 14. ¿Qué dice? Que es la arras de nuestra herencia, el regalo de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Oiga bien, la redención de la posesión que pertenecemos ahora adquirida para la alabanza de la gloria de Dios. Usted tiene hijos, sí, tenemos hijos. Tiene esposa, sí, tenemos esposa. Tenemos ciertos deberes y tenemos ciertas obligaciones con nuestra esposa y la esposa con los esposos, los hijos con los padres, pero debemos de estar
plenamente consciente de que nosotros, nuestro dueño es Dios. Nuestro dueño absoluto es Dios. No podemos decir, es que este es mío. ¿Por qué les digo esto? Humanamente nos aferramos a la vida, ¿verdad? Y conocí, mire bien, a un cristiano que iba a la iglesia, era bautizado, y dice que se enfermó su hijo, y cuando se enfermó su hijo, él, ¿cómo le llaman? Con Dios, altercó con Dios, altercar con Dios, y le dijo, ¿por qué te llevaste a mi hijo? Mi hijo que yo lo amaba. Así me dijo. Y llorando todavía. Ya habían pasado muchos años. Y le reclamé a Dios y le dije, ¿por qué te llevaste? Pues, habiendo tantos vagos ahí. Habiendo tantas personas, niños hambrientos, le dice, ¿por qué no te llevaste a esos niños que están sufriendo hambre? Esos niños que andan en las calles, ¿por qué no te llevaste uno de esos? Sino que te llevaste a mi hijo. Sencillamente, porque era de él. Dejad los niños venir a mí y no lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Nosotros, hermanos, aquí estamos, como dicen, prestaditos. Prestaditos. Lo que tenemos es prestado. Pero cuando estamos en la situación, es difícil entender eso. Es difícil entender eso. Y yo les digo, porque yo viví esa situación. Cuando mi mamá partió, yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué? Cuando fue a parar al hospital, 2 meses antes que falleciera. Fue como para en agosto del 2015 que ella ingresó al hospital. ¿Por qué? Le decía. ¿Por qué me hace esto, Señor? Yo estaba sirviendo ya aquí. Si vos sabes que te servimos, ya le comencé a decir, no voy a tener fuerzas para seguir, no voy a poder seguir. Y mire, hermano, y diciéndole, Señor, yo no estoy preparado todavía para esto, Señor, porque nos aferramos a aquella persona. Y máxime que yo le estaba compartiendo a Iván, mi hijo, que cuando estaba mi mamá, los médicos le habían dicho, de hoy no pasa, les. Así le dijeron los médicos, la junta de médicos, de hoy no pasa usted. Y la tenían ahí en el hospital alemán, en la sala de varones, en el pasillo, horrible esa sala. Y le dijeron eso. Y de ahí fue que se la llevaron pues a lo del su seguro y ya lo operaron y todo, y la 2 meses más la señora. Pero ese momento de impacto, yo no estaba preparado, nunca había perdido un ser amado, nunca. Mi abuela todavía está viva, nunca. Primera experiencia, y me tocó con la persona con el cual era yo bastante apegado, más apegado, mi madre. Pero me fue difícil. Me fue difícil, pero miren la misericordia de Dios. Porque también ella me decía a mí, estando ahí en el hospital, yo no me quiero morir, me decía. Y ella diciéndome eso, el médico diciendo que no pasaba, y yo, ¿cómo hago delante de Dios? Era difícil la situación. Y quizás algún día experimentemos esa situación difícil. Alguno de nosotros, algún familiar, algún pariente, algún amigo. Pero tenemos que tener claro, hermano, que somos de Dios. En el transcurso de esos 2 meses, Dios la preparó a ella y me preparó a mí. Diario nos levantamos a las 2 de la mañana a orar y a leer la Biblia. Diario. Al punto después ella me dijo, Ervin, ya me quiero ir. Y le dije, ¿estás segura? Sí, ya me quiero ir. Se la encomendé al Señor, se la entregué al Señor. Y ella durmió ese día. Y me afectó su ausencia y su partida, pero pude recibir con calma y preparar a mi familia para ese momento. Me afectó mucho,
su ausencia, porque quedó un vacío en mí. Me sentí solo, pero pude preparar a mi familia para eso. Hermanos, tenemos que aprender que somos de Dios. Y eso fue una gran lección para mí. Aún con mi sobrino, que estuvo enfermo, en cama 2 meses. Para mí me afectó bastante porque yo lo quería como un hijo mío. Trabajó conmigo, mantenía en la casa, ahí en la casa, era contemporáneo de mis hijas, como un hijo. Pero al final tuve que, porque yo lo que le decía a Iván, mientras él está vivo, teníamos la esperanza de que Dios hiciera el milagro. Después de 2 años de estarlo viendo ahí en cama, sufrir en estado vegetativo, que por una sonda lo alimentaban. 2 años, hermano. No era ni la sombra de lo que era él. Era como un cadáver en vida. Pero teníamos esa esperanza de que Dios hiciera el milagro mientras estuviera vivo. Pero después me desconcertó eso. ¿Y para qué 2 años? Y al final murió. Pero Dios tenía sus propósitos, que yo no lo entendía. Hermanos, les comparto esto porque esto del sello nos parece que es algo cómico o algo figurado, algo ahí que no entendemos, somos sellados. Pero entender qué cosa es ser sellado es que ya no le pertenecemos a nada ni a nadie en esta vida. Le pertenecemos a Dios. Y Dios, como soberano que es, va a disponer de nuestras vidas. Por eso es que Él dice que al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que recibe. ¿Por qué? Porque Él es su dueño. Y Él tiene toda la potestad. Él tiene todo el poder absoluto y soberano sobre nuestras vidas. Él decide qué ser de nuestras vidas. Amén, hermano. Vamos a quedar por ahí, porque esto lo vamos a estar estudiando los jueves. Queremos ver si hay alguna pregunta o alguna participación en relación a estos 3 puntos, porque son, hermanos, como 17 puntos, creo yo. Tenemos 18 puntos que tratar sobre el Espíritu Santo y logramos ver 3, hermanos, porque la idea, el propósito es que cada uno entendamos qué significa el Espíritu Santo y por qué necesitamos al Espíritu Santo. Yo le aseguro, un cristiano que le tiene miedo a la muerte es porque todavía no ha entendido la comunión con el Espíritu Santo. Pablo, ¿qué decía? No hay o qué hora irme de este mundo, abandonar este cuerpo y ser revestido de aquel que me tiene preparado Dios. Pero por causa de ustedes, la iglesia, es que estoy todavía aquí, le dice. El Espíritu Santo es el único que nos puede dar esa fuerza, ese valor de decirle a la muerte: papi, mamita, me está atrasando. Es el único que nos puede dar ese valor de enfrentar esas adversidades de la vida, de reconocer y entender que somos de Dios. No soy yo el absoluto aquí, porque nos parece que como adultos que somos, ya nadie me tiene que decir nada. Ya soy libre. Cuando llegan a la mayoría de edad, soy libre. Sí me han dicho mis hijos: mire, 18 años, papá, voy de viaje, estoy libre. No, hermano, somos de Dios. ¿Cuánto tiempo? Eternamente y para siempre. ¿Entendemos eso? ¿Preguntas, hermano? Sí, nosotros podemos ver
Creo que es en Mateo capítulo 13, hermanos. 13. Si me ayudan, ahí en Mateo 13. En el versos 37, perdón, versos 36 al 42. Mateo 13, del versículo 36 al 42. Leemos ahí, hermano. Pueden marcar eso en su Biblia. Y para que entiendan esto que yo les estoy diciendo, que aunque usted haya andado antes de convertirse, antes de creer, antes de aceptar, lo que sea como le llame, usted siempre fue de Dios. Siempre fue un hijo de Dios. Mateo 13, del verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Acercándose él a sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla, ¿quiénes son? No es el Evangelio. ¿Quiénes son la buena semilla? Los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos. O eres trigo o eres cizaña. Pero no es que de la cizaña hizo trigo. El enemigo que la sembró, ¿quién es? El diablo. La siega es el fin de los siglos y los segadores son los ángeles. Entonces, miremos aquí en la parábola del trigo y la cizaña. Dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿qué quieres pues, que vayamos y arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con él el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aquí no es que de la cizaña se hizo trigo. Están los hijos de Dios y los hijos del maligno. ¿Entendimos eso? Ahí está clarita tanto la parábola como la explicación. Usted nunca fue cizaña, usted nunca, si usted es un hijo de Dios y ha sido sellado por Dios, le pertenece a Dios, usted siempre ha sido un hijo de Dios, siempre ha sido un trigo que es de la buena semilla, siempre ha sido una oveja del Señor. Amén. Bien, gracias hermano Kenneth. ¿Alguien más? Diga. Sí. Dice que andábamos extraviados como los demás y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad. Entonces ahí está diciendo que siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, entonces de alguna manera estamos sirviendo al diablo. ¿Por qué? Porque llevamos una vida extraviada. No estábamos en el camino correcto. Estábamos perdidos. Pero una vez que nos encuentre el Señor, nos lleva a su redil y ya no andamos más perdidos. Eso aparece en Efesios capítulo 2, versos 2.